Hola, bienvenidos. Hoy os traigo dos diseños de una misma parcela que tiene una superficie de 485 hectáreas donde hemos colocado 183 aspersores. En un principio, observar que en el diseño 1 tenemos tres sectores bastante equilibrados de 60, 62 y 61 aspersores, mientras que en el diseño 2 hemos hecho dos subsectores para el sector 1 y el sector 2. Esto viene condicionado por la forma de alimentar los sectores, ya que en el diseño 1 alimentamos por un extremo del sector, mientras que en el diseño 2 lo hacemos por el punto medio aproximadamente de las tuberías secundarias. A la vista de estos dos diseños nos podemos preguntar cuál de ellos va a regar mejor o cuál de ellos va a ser más económico o cuál de ellos nos va a consumir más recursos a la hora de calcularlos. Bueno, pues todas estas preguntas las vamos a responder durante este tutorial. La mejor manera de saber qué diseño es más ventajoso es calculando los dos modelos. Para el diseño 1 he seguido los pasos del videotutorial cálculo completo, pero no os preocupéis porque para el diseño 2 lo voy a resolver desde el principio. Y ahora nos vamos a dedicar a calcular los subsectores, que es el objetivo de este videotutorial. Lo primero que vamos a hacer para que se corresponda a nuestro diseño y nuestra plantilla es cambiar la nomenclatura de los sectores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente hacemos un doble clic y vamos introduciendo cada uno de estos sectores con la nueva simbología. Es así de fácil, no tiene más secreto. Lo vamos a hacer con todos. Y aprovecho también ya para cambiar el sector número 5 por el 3. Había dejado ya este hueco inicial. Y el paso siguiente, una vez que ya tenemos los sectores bien nombrados, es definir los tramos que va a atravesar la tubería para regar las diferentes zonas. En este caso, si nos fijamos en el sector 1.1, el agua va a venir desde T a A y desde A hay un tramo de 9 metros que va hacia la derecha y otro tramo de 9 metros que va hacia la izquierda. Esto es porque la separación entre líneas es de 18 metros y tendremos que introducir estos dos nuevos tramos en nuestra hoja. Lo vamos a hacer. Simplemente añadiremos que este va a ser un tramo de A mayúscula a A minúscula y otro tramo de A mayúscula a A minúscula prima. ¿Por qué les llamo A minúscula y A minúscula prima? Porque aquí tendríamos el punto A, este sería el ramal de A, por lo tanto sería desde aquí hasta aquí, y el otro, este, sería el A prima, para diferenciarlos. La longitud, pues 9 metros. Los diámetros vamos a partir inicialmente de estos diámetros, luego ya veremos si los podemos modificar. Y el timbraje de 6. Con el punto B va a pasar lo mismo, por lo tanto vamos a crear el BA y el BA'. De esta forma también tenemos que son 9 metros y los diámetros también van a ser los mismos. Aprovecho para comentaros que también podemos introducir directamente los valores desde el teclado. Ahora ya tenemos definidos estos tramos, pero lo importante es que traslademos estos tramos al esquema de los sectores. El sector 1.1, vamos a empezar por este, el agua va a hacer el recorrido de T a A, que sería este punto, pues de T a A. Después va a hacer desde A mayúscula a A minúscula, vamos a marcar A mayúscula a A minúscula y ya tendríamos definido el primer subsector.
Para el 1, 2 es lo mismo, DTA, pero en este caso será hasta A', que sería este otro. Para el sector 2, 1 será de T a A y de A a B. Y en el 2, 1 será de B a A, que sería este de aquí. Y el otro será lo mismo, pero con el otro tramo. Ahora ya los tenemos perfectamente identificados y ya podemos asignar los sectores que van a ir regando. ¿Por qué sector vamos a empezar? Pues vamos a empezar por el que está más alejado de la toma, que es el 2,2, y por lo tanto le vamos a cambiar y vamos a decir que vamos a empezar a regar con el 2,2. Pero como el 2,2 no va a regar solo, sino que también va a regar juntamente con el 2,1, porque tenemos una única válvula, también vamos a marcar este otro subsector. Empezamos por el 2,2 y lo primero que haremos será introducir el número de ramales. Aquí en el diseño vemos que tenemos 5. La plantilla ya se ha adecuado para estos 5, está esperando recibir los valores y vamos a cuantificarlos. La primera columna es para los aspersores que hay en el lado más desfavorable. Fijaros que esta es la tubería secundaria y hay una parte del ramal hacia arriba y otra hacia abajo. Pues vamos a ver cuál de los dos es más desfavorable para calcularlo. En el primer ramal, que es el A, tenemos 1, 2 y 3 aspersores y por abajo tenemos 1, 2 y 3. Los dos tienen el mismo número de aspersores, pues vamos a dejarle 3. Vamos a contar que hay 6 en total y que hay 2 sectoriales, uno a cada extremo. En el B tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Este de aquí no va a generar pérdidas de carga porque no hay tramo y por tanto no lo voy a contabilizar en la parte del ramal más desfavorable, pero sí lo contabilizaré para el total del ramal. Por lo tanto aquí tendremos 3, 7 y 2. Y así lo iremos haciendo para todos los valores. Ya los tenemos introducidos y ahora el siguiente paso nos vamos a la parte superior, hacemos un clic y vamos a introducir el número máximo de aspersores. Me lo da esta columna. Aquí vemos que son 4, pues como máximo va a haber 4. Y ahora ya vamos a introducir los diámetros hasta que nos encontremos con un exceso de velocidad, como es este caso. Será el momento de introducir un diámetro ligeramente superior. Continuamos con las tuberías secundarias. En principio, este diámetro de 90 que sale por defecto ya está bien. Tenemos una velocidad adecuada. Vamos a ir bajando por tramos. Luego ya veremos si los podemos ajustar un poco más. Pero estáis viendo que las velocidades son bastante buenas. Y seguimos con las tuberías primarias. Las tuberías primarias ya me ha especificado los tramos que va a regar con este sector y recuperamos las longitudes con esta macro. Bueno, pues ya tenemos casi el sector calculado, aunque todo aparece en verde. Fijaros que todavía el sector está en cálculo porque no hemos definido las válvulas. Lo voy a dejar para más tarde porque precisamente este sector, el 2,2, va a regar juntamente con el 2,1 y van a utilizar la misma válvula. Por lo tanto, ahora nos cambiamos, nos vamos al 2,1 y hacemos el mismo procedimiento. En el 2,1 vemos que hay 4 ramales, seleccionamos los 4 y empezamos a introducir. El ramal A, vamos a empezar por el A, este sería el A, tiene 1, 2, 3, 1, 2 y 3. El del medio ya os he explicado que no lo contamos
porque no tiene longitud y por lo tanto no genera pérdidas de carga. El conteo se hace a partir del 3, 7 en total y 2 sectoriales, uno a cada extremo. Y este procedimiento lo vamos a seguir con los demás valores. Ya los tenemos introducidos, nos vamos a la parte superior, hacemos un clic y miramos cuál es el número de aspersor máximo del ramal, que son 5. Y seguimos introduciendo los valores. Este último me ha dado un valor que está en el límite. Vamos a esperar a introducir las válvulas para ajustarlo. Vamos a seguir bajando estos diámetros. Este quizás podríamos cambiarlo a 50. Las velocidades son correctas. Y en la parte de las tuberías primarias ya tenemos todos los datos menos la longitud de cada uno de estos tramos. Bueno, pues vamos a recuperarlas con esta macro. Ya las tenemos. Aparece un error en el ramal. Me está diciendo que la diferencia de presiones entre todos los aspersores del ramal D excede del 20%. Miraremos de arreglarlo. Pero antes vamos a ejecutar esta macro, que lo que hace es igualar dos caudales, estos dos. Yo he partido de un caudal inicial hipotético de 1500 litros hora para calcular las pérdidas de carga en la principal, en la secundaria y en el ramal. Y resulta que una vez que he aplicado estas pérdidas de carga, la presión y el caudal medio del sector resultante es algo superior, con lo cual estamos cometiendo un error. No nos estamos acercando a la realidad. Esta macro lo que hace es igualar estos dos caudales. Es una macro fantástica y siempre tenemos que acabar de calcular el sector pulsando esta macro. Ahora sí, ahora hemos partido de este caudal hipotético para calcular las pérdidas de carga en el sector y realmente el caudal medio que me da el aspersor del sector es prácticamente el mismo. Es una macro que de alguna manera nos diferencia de otras aplicaciones. Vamos a ver si somos capaces de recuperar este error que está provocado por los aspersores del ramal, y en principio la velocidad está excediendo del 2. Vamos a suponer que cambiamos a 50 y ya tenemos solucionado este problema de uniformidad en el ramal. Las válvulas, nos falta el tema de las válvulas, pero antes vamos a repasar las secundarias y las primarias. Vemos que aquí tenemos un diámetro de 110, una velocidad de 1,30. Vamos a ver si el tramo de B a A lo podemos reducir por un diámetro menor. Vamos a probar el de 90 y nos vamos otra vez al sector. Como veis, en principio hemos podido variar el diámetro de 110 por este de 90. Eso quiere decir que cada vez que bajamos un diámetro estamos reduciendo el coste económico de la instalación. Bueno, pues ahora ya ha llegado el momento de introducir el tema de las válvulas para finalizar el cálculo del sector. Y vemos que en este caso, cuando regamos los dos subsectores, la suma de los dos son 62 aspersores. Pues es lo que vamos a introducir aquí, que tenemos 62 aspersores en riego porque estamos utilizando la misma válvula para los dos subsectores, y en el otro subsector vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar la de 3 pulgadas
Y como veis ya aparece que el sector está calculado. Finalizamos igualando estos caudales, se han ajustado las presiones y ya lo tenemos calculado. En principio sería el resultado correcto. Nos vamos al resumen y los activamos, los validamos. También son dos macros que sirven para validar estos sectores. Ya nos faltan los tramos del sector 1.1 y 1.2. Le vamos a decir que ya los tenemos en riego. Si no lo hacemos, no pasa nada. Lo único que veréis que en las tuberías principales pues no sale ningún dato. Entonces eso significa que no hemos activado los sectores que están en riego. Bueno, pues vamos a empezar por el 1.2. Ahora vamos a introducir el número de ramales del sector 1.2, que como veis son 3. Ya tenemos preparada la plantilla para introducir estos datos. Y ahora si contamos en el 1.2, el primer ramal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este no lo contamos para el más desfavorable, por lo tanto serán 6. En total hay 7, 8 y 9. Y sectoriales 2, uno a cada extremo. Pues este proceso lo vamos a repetir para el resto de los ramales. Ya los tenemos introducidos, nos vamos a la parte superior y vamos a localizar cuál es el número máximo de aspersores. En este caso son 6. Bueno, pues simplemente vamos introduciendo. Ya sé que entran 3 en 32 y en 40, vamos a probarlo, pues entran 2. Este que está en el límite de momento lo dejamos, ya veremos qué hacemos. Y ahora vamos a cumplimentar los valores, los datos de las secundarias. El de 90 es una velocidad baja, vamos a intentar poner un diámetro menor, este estaría mejor. Y seguimos bajando. Este incluso lo podríamos mejorar. Bueno, sí estaría bien. Seguimos con las tuberías primarias. Ya nos ha localizado todos los datos excepto la longitud. Vamos a recuperarlas. Ya las tendríamos aquí. Y vamos a pulsar esta macro para que nos vuelva a igualar estos dos caudales. Nos da un error en el ramal, nos está diciendo que este ramal, las diferencias entre los aspersores de un mismo ramal no son menores del 20%. Hay que decir que en la pestaña del diseño agronómico hemos definido que la presión mínima en los sectores sea de 25 metros de columna de agua, que el coeficiente de uniformidad mínimo en el ramal sea del 80% y que el coeficiente mínimo en el sector también sea del 80%. Por lo tanto, tenemos un exceso de error en el ramal. Bueno, pues vamos a solucionarlo. El error lo tenemos en esta zona y en principio nos decantaríamos por aumentar el diámetro del aspersor número 5, ya que además tiene la máxima velocidad. Yo no os recomiendo que os fijéis en la velocidad. Os recomiendo que os fijéis en esta otra columna, que son las pérdidas de carga unitaria. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es el aspersor número 3, que es el que tiene más pérdidas de carga unitaria, le vamos a subir un poquito el diámetro. Con eso ya hemos solucionado el problema de lo que es la uniformidad en el lateral. Seguimos mirando las secundarias, las primarias. Esta velocidad, en principio, cuando acabemos de introducir los valores del sector 1.1, pues veremos que
ya no nos cuenta los 26, ahora solo cuenta 26 aspersores del 1.2 porque el 1.1 todavía no lo hemos introducido. Y el valor de la válvula la dejo para el final, porque regarán los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, ahora ya pasamos al 1.1 y hacemos el mismo procedimiento. En el 1.1 hay 4 ramales, aquí están, y introducimos los datos. En el ramal A tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que sería el lado más desfavorable, y en total tenemos 10 y 2 sectoriales. Y repetiremos el proceso para los demás ramales. Ya los tenemos introducidos y observar que en el ramal D el número de aspersores totales coincide con el de sectoriales. Es cierto porque este ramal está tocando al extremo de la parcela y todos son sectoriales. Bueno, pues continuamos como en los demás sectores, introduciendo el número máximo de aspersores, que en este caso son 7. Miramos esta columna y el máximo es 7. Vamos a introducir hasta provocar el error. Aquí ya nos daría error, pues cambiamos a 50. Seguimos con las secundarias. Esta velocidad ya es correcta, la dejamos y vamos bajando. Incluso podríamos cambiar a 63. Y este en 32 no entra, en 40 sí que entra. Pero fijaros, me acaba de aparecer un mensaje de atención. Y es que estoy considerando en la tubería secundaria un diámetro de 40, un diámetro de 40 en el último, y resulta que el diámetro del portarramal es de 50. Para tener que evitar esa reducción, yo lo que os aconsejo es que mantengáis el diámetro en 50. Y de esta forma ya no aparece el mensaje de atención. Como veis, la hoja pues tiene muchos recursos para detectar errores y poderlos solucionar. Seguimos bajando, descendiendo, y lo que os decía, ahora ya como está activado el 1 y el 2, ya nos aparece que de TA hay 60 aspersores, que son la suma de 26 más 34, pero en el tramo de A mayúscula a minúscula solo hay 34, porque estamos regando el sector 1.1. Recuperamos las longitudes de los tramos y aplicamos la igualdad de caudales. Vemos que tenemos un problema de uniformidad en el ramal, por lo tanto nos tenemos que fijar nuevamente en este tramo. ¿Qué valor vamos a cambiar? Pues quizás muchos de vosotros estéis pensando que hay que cambiar este valor, el del aspersor 5, pero tal como os he dicho, lo que tenemos que hacer es mirar las pérdidas de carga que son unitarias, y es para cada uno de los aspersores. En este caso, cuando tenemos 3 aspersores, las pérdidas de carga son las más altas, y me está indicando que antes que cambiar el número 5 vamos a cambiar el número 3. Vamos a subirlo a 40. Casi se nos ha arreglado la uniformidad, y ahora seguimos mirando cuál es el que nos da más pérdidas de carga unitaria. Sería en este caso sí el número 5, subiríamos a 50 y ya tenemos solucionado el problema de la uniformidad en el ramal. Seguimos hacia las tuberías secundarias y las tuberías primarias. Aquí tenemos 110, a esta velocidad podríamos intentar variarlo, el tramo de A a A. Vamos a intentar cambiarlo a uno de 90. Y veremos si entra. En este caso nos produce una velocidad demasiado alta, pues lo vamos a dejar tal como estaba, en 110.
Ya lo tenemos casi calculado, pero el sector todavía aparece en cálculo porque no hemos definido las válvulas, y como os he comentado, vamos a utilizar la misma válvula para regar los dos subsectores, y ahora es el momento de incluir aquí el número total de aspersores. Son 60. Seleccionaremos una válvula de 3 pulgadas y en el sector 112 vamos a hacer lo mismo. Introducimos 60 y una válvula también de 3 pulgadas. He de comentaros que todas las celdas que veis con un color de fondo en azul se pueden modificar. Bien, pues vamos a ejecutar esta macro. Me está dando otra vez errores en el ramal, errores de uniformidad. Claro, es que fijaros, es interesante esta situación. Me está diciendo la aplicación que hemos utilizado un caudal de 1574 litros hora para calcular las pérdidas de carga en el ramal, en la secundaria y en la principal, y realmente el caudal medio del sector son 1496. Por lo tanto, nos estamos alejando de la realidad. Las pérdidas de carga que hemos calculado con este volumen no son las reales. Y esta macro fantástica, lo que hace es igualar esos dos caudales. El de la hipótesis, suponemos que el caudal del emisor son 1509 litros por hora, y efectivamente después de aplicar las pérdidas de carga en ramal, secundarias y en principal, se obtiene un caudal medio en el sector de 1510, con lo cual ahora sí que nos hemos acercado a la realidad. Esta es una diferencia que es interesante y que no todas las aplicaciones lo tienen. Seguimos mirando los datos. Ahora ya me aparece el sector que está calculado. Cambio al sector 1.1. Aquí veis el mismo tema. ¿Hay diferencia? Pues acabamos de calcular el sector y ya podemos registrarlos porque están los dos calculados. Bueno, pues vamos a validar estos dos sectores y ya tenemos hecho todo el diseño 2, que como habíamos dicho al principio, es necesario calcular todos los sectores para ver qué diseño es mejor, si el 1 o el 2. Aquí vemos, aprovechando esta gráfica, que los sectores que riegan mejor son los que están más próximos a la toma, y el sector que riega un poquito peor es el sector que está más alejado. Pero fijaros que aunque riegue un poquito peor, la presión mínima que estamos teniendo en este sector es superior a los 25 metros que habíamos puesto como condicionante al principio, y las presiones máximas tampoco se llevan, hay una gran diferencia. Bueno, pues ahora ya que tenemos todo el sector calculado, vamos a intentar resolver las respuestas a las preguntas que habíamos hecho al inicio de este video tutorial. Después de hacer todos los cálculos, hemos llevado los diámetros a un programa de diseño y este sería el resultado del diseño 1, y en el caso del diseño 2 tendríamos este otro. Nos preguntábamos al inicio cuál de los dos regaba mejor, y para ello vamos a fijarnos en el coeficiente de uniformidad. En el diseño número 1 tenemos coeficientes entre 95 y 96. En el diseño 2 pues prácticamente tenemos los mismos coeficientes. Por lo tanto, podríamos decir que los dos van a regar bien, porque el programa nos ha dado las características de los diámetros para que eso suceda así. En cuanto al tema de cuál nos ha costado más calcularlo, si os fijáis, en el diseño 1 solo hemos hecho 3 sectores y en el diseño 2 hemos tenido que definir hasta 5 sectores. Por lo tanto, el diseño 2 nos ha costado un poquito más. Y en cuanto al tema del presupuesto, nos vamos a basar en el conteo de los metros lineales de cada uno de los diámetros, así como
el listado de precios que se deberían actualizar. Cada uno de vosotros tendréis que actualizar el precio de las tuberías. Bueno, pues en este caso, si nos fijamos en el presupuesto, vamos a ver las diferencias, que no son muy grandes, pero en el caso del diseño 1 tenemos un presupuesto algo más económico que en el diseño 2. Por lo tanto, la conclusión es la siguiente. Siempre que sea posible, alimentaremos las secundarias, que están en color rojo, por un extremo. El hacer subsectores, si podemos evitarlo, mucho mejor, aunque hay situaciones que no hay más remedio que crear esos subsectores. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial.